Brainspotting is always evolving. Brainspotting está evolucionando siempre. It's always being influenced by other people in and outside of Brainspotting. Está siendo influenciado por otras personas dentro y fuera del Brainspotting. Mario is a good example of someone who's influencing Brainspotting all the time. Y Mario es un buen ejemplo de alguien que está influenciando el Brainspotting constantemente. And his book that talks about presence and attunement Y su libro que trata de presencia y sintonía is one of the main contributions that he makes to Brainspotting. es una de las principales contribuciones que él hace al Brainspotting. So we always say you can't teach the same training twice. Siempre decimos que no se puede dar la misma formación dos veces, Because the method is always evolving, porque el método está siempre evolucionando. so each training is unique. Así que cada formación, cada training es único. It's like the saying, you can't step in the same river twice, Es como decir que no puedes meterte en el mismo río dos veces, because every time you step in the river, it's moving and changing. porque cada vez que te metes en el río ya se ha movido, ya ha cambiado. Another statement I make about Brainspotting, Otra cosa que digo sobre el Brainspotting if you're not moving forward, you're moving backward. es si no te mueves hacia adelante, te mueves hacia atrás. Since everything is always moving ahead, Porque como todo está en movimiento, if you stay in one place, si permaneces en un sitio, you're moving backward, te estás moviendo hacia as atrás, everything moves ahead. porque todo se mueve hacia adelante. One of the newer aspects in the study of Brainspotting Uno de los aspectos más nuevos en el estudio del Brainspotting is matching our clinical process with neurological process. es el poner de acuerdo el proceso clínico con los procesos neurológicos. Because we try to match our method to how the brain works. Porque tratamos de ajustar nuestro trabajo a la forma en que funciona el cerebro. Other therapy methods try to do the same. Otros métodos de terapia tratan de hacerlo también, Some don't really try at all. y algunos no lo intentan en absoluto. But our method has to make sense with how the brain works. Pero nuestro método tiene que tener sentido también a la luz de cómo funciona el cerebro. Okay, and the research of Brainspotting Y la investigación en Brainspotting starts with brain research first comienza con la investigación del cerebro and psychological research second. y la investigación psicológica después. We say that Brainspotting is a physiological approach Decimos que Brainspotting es un enfoque fisiológico that has psychological consequences. que tiene consecuencias psicológicas. So we think brain and body first Así que primero pensamos en el cerebro y en el cuerpo, and psychology second. y después en la psicología. From that, I'll talk a little bit about the brain. Voy a hablar un poco acerca del cerebro. Some of you are brain experts, Algunos de vosotros sois expertos del cerebro and some of you don't know as much about the brain. y otros no sabéis mucho quizá. So I start in a basic way Así que voy a empezar de forma básica and then develop it to be more complex. y después desarrollarlo en algo más complejo. The brain is, we have the left brain and the left and the right hemispheres of the brain. En el cerebro tenemos los hemisferios derecho e izquierdo. So that's the two-part brain. Este es el cerebro con dos partes. But we also have the three-part brain, Pero también tenemos el cerebro de tres partes, which is the brainstem, que es el tronco cerebral, also called the reptilian brain. también llamado cerebro reptiliano, That controls our basic body functions, que controla nuestras funciones corporales básicas, such as the autonomic nervous system. como el sistema nervioso autónomo. And everything that goes from the brain to the body and the body to the brain Y todo lo que va del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro goes through the brainstem. pasa a través del tronco cerebral. On top of the reptilian brain, we have the mammalian brain, Por encima de este tenemos el cerebro mamífero, also known as the limbic brain, también llamado cerebro límbico for the limbic system. o sistema límbico.
And the center alarm in the limbic system Y el centro de alarma en el sistema límbico is the amygdala. es la amígdala. So the mammalian brain sits on top of the reptilian brain. Así que el cerebro mamífero está colocado encima del cerebro reptiliano. And all this area is below the neocortex, Y toda esta área queda debajo del neocórtex, the human brain, el cerebro humano, which is the third part of the brain, que es la tercera parte del cerebro, that sits on top of the mammalian limbic system, que está colocado encima del cerebro mamífero, that sits on top of the reptilian brainstem. que a su vez está colocado encima del cerebro reptiliano y el tronco. So we call this the neocortex. Así que llamamos a esta parte el neocórtex, Neo because it's the newest part of the brain, neo porque es la parte más nueva del cerebro, and everything below that we call the subcortex. y todo lo que está debajo de él lo llamamos subcórtex. Okay. Going back to Freud, Si volvemos a Freud, the subcortex could also be seen as the unconscious mind. la parte subcortical puede ser vista como la mente inconsciente, Because for the most part, porque en su mayoría the neocortex does not have access to the subcortical processes. el neocórtex no tiene acceso a los procesamientos que suceden en la parte subcortical. Also, Y también information flows much more from the subcortex to the neocortex. mucha más información fluye del subcórtex hacia el neocórtex With much less flowing from the neocortex down to the subcortex. y mucha menos fluye desde el neocórtex hacia el subcórtex. So the flow of information is mostly up, Así que el flujo de información es en su mayoría hacia arriba, with little awareness up in the neocortex con poca conciencia en el neocórtex of the subcortical processes. de los procesos que ocurren subcorticalmente. This is very important in developing a therapy method, Y esto es muy importante al desarrollar un método terapéutico, because most issues that clients come into our offices with porque la mayoría de los asuntos con los que los clientes llegan a nuestras consultas are more subcortical than neocortical, son más subcorticales que neocorticales, especially trauma and dissociation, especialmente trauma y disociación, especially developmental trauma. especialmente trauma del desarrollo. Okay, so just following simple logic, Así que si seguimos la simple lógica, if the subcortex holds most of the problems that people bring to us, si el subcórtex es donde están la mayoría de los problemas con la que la gente viene a nosotros, that for therapy to be successful, si queremos que la terapia sea un éxito, it has to gain direct access to the problems in the subcortex. tiene que tener acceso directo a los problemas del subcórtex. Now, the subcortex has no language and no thought. El subcórtex no tiene lenguaje ni pensamiento. So a psychotherapy that's based on language and thought Así que la psicoterapia que se basa en lenguaje y pensamiento has trouble reaching directly to the subcortex. tiene dificultades de llegar directamente al subcórtex. And because information flows more up from the subcortex than down from the neocortex, Y también a causa de que la información fluye más del subcórtex hacia arriba que del neocórtex hacia abajo, therapies that engage the downward process las terapias que se ocupan de los procesos que van hacia abajo are limited as far as their access to the subcortex. están limitadas en el acceso que pueden tener al subcórtex. An example of this would be cognitive behavioral therapy, CBT, Un ejemplo de esto puede ser la terapia cognitivo-conductual, which claims to be very scientific que pretende ser muy científica because of all the research that they have. a causa de toda la investigación que tienen. But their research is more psychological research than brain research. Pero su investigación es más psicológica que investigación del cerebro. You know, so it's a challenge for them to prove how CBT works in the brain. Así que para ellos aún es un desafío probar cómo la terapia cognitivo-conductual
trabaja o afecta el cerebro. Now, going back to Brainspotting, Si volvemos al Brainspotting, where we try to align the neurological and clinical processes donde tratamos de alinear los procesos neurológicos y clínicos, to marry them together, de casarlos, you'll see throughout this entire masterclass, vais a ver durante toda esta masterclass, in the experientials and the role plays, en las experiencias y también en los role-playings, you'll see how we try to do this. vais a ver cómo tratamos de hacer esto. And that every clinical process Cada proceso clínico has to make neurological sense. tiene que tener sentido neurológico. We can't do it 100%, No podemos hacerlo al 100%, but we try to get closer and closer. pero tratamos de acercarnos lo más posible. Now to get a little bit more complex about the brain. Ahora vamos a entrar en algo más de complejidad acerca del cerebro. Just to review the neurological theories about how brainspotting works. Simplemente repasando las teorías neurológicas acerca del funcionamiento del brainspotting. The original theories came from Frank Corrigan, Las teorías originales vienen de Frank Corrigan, who's a neuropsychiatrist in Scotland. que es un neuropsiquiatra en Escocia. And he talked about how brainspotting gets direct access deep into the subcortex. Y él habló de cómo el brainspotting nos ofrece un acceso directo al subcórtex. And he theorized directly about the midbrain, Y él teorizó directamente sobre el cerebro medio, which is a small structure at the top and the back of the brainstem. que es una pequeña estructura encima y detrás del tronco cerebral. Now, inside of the midbrain, Dentro del cerebro medio there are two more structures at least. hay por lo menos dos estructuras más. One is the superior colliculi, Una es la colícula superior and the other is called the PAG, y la otra se llama PAG. periaqueductal gray. Don't even try. Okay. But Corrigan talks about the superior colliculi, Corrigan habla de esta colícula superior, which has 4 layers. que tiene cuatro capas. The top is the visual layer, La primera, la más superior, es la capa visual. next is the auditory layer, La siguiente es la auditiva, then it's the tactile layer, después la táctil and the fourth is the layer for taste and smell. y la cuarta es la capa del sabor y el olfato. So Frank Corrigan's hypothesis, Las hipótesis de Frank Corrigan, and he wrote a paper that I was a second author on, y él escribió un artículo en el que yo también colaboré, is that brainspotting gets direct access to the visual layer la hipótesis es que brainspotting tiene un acceso directo a esta capa visual in the superior colliculi, en la colícula superior in the midbrain. del cerebro medio. And he said something very specific. Y él dijo algo muy específico. He says brainspotting finds the right file Él dijo, si brainspotting encuentra el archivo correcto, and then holds it open. entonces lo puede abrir. In other words, when you find the spot, En otras palabras, cuando encuentras el spot, el punto, outside window, la ventana externa, inside window, ventana interna, or gaze spotting, o por la mirada directa, that the specific spot itself este punto específico, este spot específico, finds the right file encuentra el archivo correcto and the visual layer in the superior colliculi. y en la capa visual de la colícula superior. But then when we have the client fix their gaze on that spot, Y entonces cuando el cliente fija su mirada en ese punto, that it holds that file open mantiene el archivo abierto. so that it can be processed with more focus and completion. Y de esta forma puede ser procesado con más enfoque y completándolo. So that shows how subcortical brainspotting just may be. Esto muestra cómo el brainspotting puede ser tan subcortical.
Frank wrote a second paper that I was also an author on, Frank escribió un segundo artículo en el que yo también colaboré, where he wrote about the body processes. donde escribía acerca de los procesos corporales, You know, the older system, el sistema viejo, called it the spinothalamic tract. llamado Tracto espinotalámico. tracto espinotalámico. Now in Brainspotting, before we ever look for eye positions, En Brainspotting, antes de buscar una posición ocular, we ask the client, where do you feel it in your body now? le preguntamos al cliente, ¿dónde lo sientes ahora en tu cuerpo? Which we call body awareness. A esto llamamos conciencia corporal. So when a client is activated around an issue, Cuando un cliente está activado por un tema and we guide them to be aware of the activation in their body, y le guiamos a ser consciente de esta activación en su cuerpo, that's getting access to that tactile layer ahí tenemos acceso a esta capa táctil in the superior colliculi. en la colícula superior. So first, there's focused access to the third tactile layer, Así que primero hay un acceso enfocado en la capa táctil, followed by getting the focused access to the visual layer. al que sigue un enfoque en la capa visual. So that's focused access to two layers, Así que estos son accesos enfocados a dos de estas capas, simultaneous in the superior colliculi. Simultáneamente en la colícula superior. Now, that the auditory layer in between, La capa auditiva que está en medio, we also engage it with the bilateral sound. también accedemos a ella con la música, con el sonido bilateral, Okay, which is not focused, que no es enfocado, but it's accessed. pero nos ofrece un acceso. Okay, so when a client sits in front of you, Así, cuando un cliente se sienta delante de ti, and they've seen many other therapists y he visto muchos terapeutas and had limited results, con resultados limitados, and then when you do brain spotting with them, y entonces cuando haces brainspotting con este cliente and you see remarkable results, y ves resultados importantes, and occasionally miracles, a veces milagros, it's not a miracle. no es un milagro, It's an advancement in brain science, es un avance en la ciencia del cerebro, that we're getting this three-level access to the superior colliculi. porque gracias a este acceso en estos tres niveles que tenemos en la colícula superior, Right in the midbrain. que está justo ahí en el cerebro medio. The Portuguese brain scientist, Damasio, El científico del cerebro portugués Damasio, says that the midbrain is the seat of consciousness. él dijo que el cerebro medio es el asiento de la consciencia. So we're getting multi-layer access to the seat of consciousness. Así que estamos obteniendo un acceso en multinivel a este asiento de la consciencia, Just by the simple setup process of brain spotting. simplemente por el proceso en el que se desarrolla el brainspotting. Activation, La activación, SUDS 0 to 10. el SUDS de 0 a 10, Where do you feel the activation in your body? dónde sientes la activación en tu cuerpo, And finding a relevant eye position. y encontrar una posición ocular relevante. Okay? That's matching what we do with what we know about the brain. Esto es casar lo que hacemos con nuestros conocimientos del cerebro And by the continued fixation on the spot, y con la fijación continua en el punto, it's that processing on a midbrain level. ahí tiene lugar el proceso en este cerebro medio That gives the clinical results. que da resultados clínicos. Now I'm going to get to the newest theories on how brain spotting works in the brain.
Ahora voy a hablar de las teorías más nuevas de cómo el brainspotting funciona con el cerebro, brought to us by the brain scientist Damir Del Monte. que nos han sido traídas por el científico del cerebro Damir Del Monte, Who's a German-Croatian brain scientist. que es un científico del cerebro alemán. He studies how therapy works in the brain, Él estudia cómo funciona la terapia en el cerebro and he has learned under Günter Schiepeck, y él ha aprendido con Günter Schiepeck, who is a famous German brain scientist. que es un famoso científico alemán del cerebro. Now, Damir looks into all aspects of the brain, Damir mira en todos los aspectos del cerebro, down into the spine and the body. también en la médula y en el cuerpo. But he's brought a new look at the cortex in Brainspotting. Pero él ha traído una nueva mirada al córtex en Brainspotting. Now, here some of the language and the concepts get a bit technical, Aquí el lenguaje y los conceptos se pueden volver técnicos, but I'll break them down a step at a time. pero voy a desmenuzarlos paso a paso. But again, it's about getting subcortical access, Y otra vez se trata de el acceso subcortical, okay? And to look at what parts of the cortex are involved in regulation of the brain, y mirar qué partes del cerebro se ocupan de la regulación del cerebro and what parts of the cortex are not involved in regulation. y qué partes del córtex no se ocupan de la regulación. Okay, now there's a very powerful concept here Y aquí hay un concepto muy poderoso, where we talk about dysregulation to regulation. en donde estamos hablando de ir de la desregulación a la It's a regulación. very systemic concept Es un concepto muy sistémico. that when clients come to us for therapy, Cuando los clientes vienen a nosotros por terapia, they are coming in a state of dysregulation. vienen en un estado desregulado. Dysregulation drives them to come to us La desregulación les trae a nosotros because they are not able to regulate themselves enough. porque no pueden regularse a sí mismos suficientemente. The brain is wired to regulate itself in the body. El cerebro está cableado para regularse a sí mismo y al cuerpo. So when a person is stuck in dysregulation, Así que cuando una persona está atascada en la desregulación, their system is blocked su sistema está bloqueado and not able to figure out what's wrong y no sabe qué es lo que va mal. and correct it so that it can come into regulation. Para corregirlo y de esta forma poder llegar a regularse. So the overall theory of therapy, successful therapy, Así que la teoría, digamos que está por encima de una terapia exitosa, is that it helps bring people out of dysregulation towards regulation. es que ayuda a personas que están en desregulación a llegar a estar reguladas. Okay? Nobody is in regulation all the time. Nadie está en regulación todo el tiempo. So when our system falls out of regulation, Cuando nuestro sistema cae, entra en la desregulación, it needs the capacity to regain regulation. necesita tener la capacidad de volver a estar regulado. So the goal of all therapy actually is Así que la meta de cualquier terapia en realidad es to bring people out of dysregulation and into regulation. sacar a las personas de la desregulación y llevarlas a la regulación. And when they fall out of regulation, Y cuando salen de la regulación, to have their system bring itself back into regulation. que su sistema pueda tener la capacidad de volverlos a estar regulados. Now, the neocortex does very little regulation. El neocórtex hace muy poca regulación. So therapy that engages the neocortex too much Así que la terapia que ocupa demasiado al neocórtex is not effective in taking dysregulation to regulation.
no es muy efectiva en llevar la desregulación hacia la regulación. The neocortex has little capacity to do ongoing regulation of the subcortex. El neocórtex tiene muy poca capacidad de llevar una actividad continuada de regular el subcórtex. So therapies that engage the neocortex too much Así que las terapias que se dirigen demasiado al neocórtex, any gain that a client makes in a session cualquier logro que un cliente consiga en una sesión in regard to regulation con respecto a la regulación is lost as soon as they leave the session está perdido tan pronto el cliente sale de la sesión, because the therapy didn't engage the parts of the cortex that are engaged in regulation. porque la terapia no se ha dirigido a las partes del córtex que sí se ocupan de la regulación. So now I'm going to get even a little bit more technical Así que ahora voy a ponerme un poco más técnico about the parts of the cortex that do regulation acerca de las partes del córtex que hacen regulación and the parts of the cortex that do not do regulation. y las partes del córtex que no se ocupan de la regulación. Now, languages can be very interesting. El lenguaje puede ser muy interesante. You noticed I said neocortex and subcortex. Habéis notado que hasta ahora he dicho neocórtex y subcórtex, Instead of saying cortex and subcortex. en lugar de decir córtex y subcórtex. There's a technical reason for that. Y hay una razón técnica para ello, Because parts of the cortex porque hay partes del córtex are in the subcortex. que están en el subcórtex. Now, that sounds like a contradiction. Esto suena algo contradictorio. Okay. Around the limbic system Alrededor del sistema límbico is a primitive cortex. hay un córtex primitivo Okay, it's called the limbic cortex. que se llama córtex límbico It's also called the allocortex. y también se llama alocórtex. Okay, and the cingulate gyrus is part of it. Y el Cortex cingulado. córtex cingulado es parte de él, The hippocampus is part of it. el hipocampo es parte de él. Okay, so this allocortex Así que este alocórtex is very involved in regulation. se ocupa mucho de la regulación Okay, because of its location a causa de dónde está situado and how it developed. y cómo se desarrolló. But remember, the allocortex has no language. Pero recordad que el alocórtex no tiene lenguaje There's no thinking. ni pensamiento, So you can't engage it that way. así que no podéis llegar a él de esta forma. Now I'm going to break down the other parts of the cortex. Ahora voy a desmenuzar o hablar de otras partes del neocórtex, Okay, which the technical term for is the isocortex. El nombre técnico para esta parte es isocórtex The isocortex has two parts. y el isocórtex tiene dos partes. One part we also call the neocortex. A una de estas partes la llamamos también neocórtex Okay, and here it's called the granular isocortex. y aquí está el isocórtex granular. Lower down and in the middle of the brain, Más abajo y en el medio del cerebro we have the agranular isocortex. tenemos el isocórtex Agranular. agranular. Let me explain what granular means. Y voy a explicar qué significa granular. Granular has to do with the size and the shape of the brain cells. Granular tiene que ver con el tamaño y la forma de las células cerebrales. Granular cells are smaller and more compact. Las células granulares son más pequeñas y más compactas. Okay? In the granular isocortex, En el isocórtex granular there are 6 layers. hay 6 capas. Okay? The 4th layer down La capa cuarta hacia abajo is the granular layer. es la capa granular, Okay? Which has these granular cells. que tiene estas células granulares. Okay? Information that comes into this part of the brain
La información que entra en esta parte del cerebro goes from the fourth granular layer down va desde esta cuarta capa granular hacia abajo and also up. y también hacia arriba. The up is for the executive function of the brain. Hacia arriba es hacia la función ejecutiva del cerebro. Thinking, planning, El pensamiento, planificación, analysis. análisis, Okay, crucial parts of the neocortex. partes muy importantes del neocórtex. But at the same time, Pero al mismo tiempo, because of this granular layer a causa de esta capa granular and the executive functions, en las funciones ejecutivas, this part of the brain is not involved in regulation. esta parte del cerebro no se ocupa de la regulación. You know, access and influence to the limbic system and the brainstem. El acceso, la influencia al sistema límbico y al tronco cerebral. It has temporary access, Tiene acceso temporal, but as soon as the intervention is over, pero tan pronto la intervención termina, the access goes away. el acceso desaparece. Because that part of the brain is not designed to be involved in regulation. Porque esta parte del cerebro no está diseñada para ocuparse de la regulación. Again, that's the neocortex, Este es el neocórtex, or also we call it the granular isocortex. que también llamamos isocórtex granular. So again, if therapy engages this part of the brain, Entonces, otra vez, si la terapia se dirige a esta parte del cerebro, any regulation that occurs cualquier regulación que ocurra is temporary. es temporal. This is the client who has a great session, Este es el cliente que ha tenido una sesión fabulosa and within a day or two they lose the benefits of it. y que al cabo de 1 o 2 días pierde los efectos. And they come back a week later, Y vuelve una semana más tarde back where they started. de vuelta al punto donde empezó. We all have clients where this happens, Y todos tenemos clientes donde esto ocurre. and this is an explanation. Y esto es una explicación. And you can think back on the sessions you had Y podéis pensar en las sesiones que habéis tenido and see how you engage this part of the brain more than you thought. y ver cómo quizás habéis trabajado con esta parte del cerebro más de lo que pensabais. So again, if we go lower in the prefrontal cortex, Pero entonces si vamos más abajo en el córtex prefrontal, more in the middle, más en el medio, we get to the agranular isocortex. llegamos al isocórtex agranular. Okay, why is it called agranular? ¿Por qué se llama agranular? Because it doesn't have that granular layer. Porque no tiene esa capa granular. Instead of having 6 layers, En lugar de tener 6 capas, it has 3, 4, 5 layers. tiene 3, 4, 5 And it has no granular layer. y no tiene una capa granular. So it's not involved in the executive functions. Así que no se ocupa de funciones ejecutivas. If you look at the location of this part of the cortex, Si miráis dónde está situada esta parte del córtex, it's very close to the amygdala, está muy cerca de la amígdala and it's very close to the brainstem. y está muy cerca del tronco cerebral también. So it's even, by location, you Así- could see how it engages the lower parts more. Así que incluso por en su situación podéis ver cómo se puede ocupar más de estas funciones. Okay, so the agranular isocortex Así el isocórtex agranular is very involved in ongoing regulation, se ocupa mucho de la regulación continuada, as is the allocortex, como el alocórtex, the limbic cortex. el córtex límbico. So, what is the meaning of all of this? ¿Qué significa todo esto? Coming from Damir Del Monte, Viene de Damir Del Monte. successful psychotherapy Viniendo de Damir Del Monte, la psicoterapia exitosa has to bypass the neocortex, tiene que puentear el neocórtex, the granular isocortex, el isocórtex granular, and it has to access y tiene que tener acceso and engage y ocuparse con the agranular isocortex el isocórtex agranular and the allocortex, y el alocórtex. okay, which all of this Brainspotting attempts to do. Y todo esto Brainspotting intenta hacerlo. If you look at the setup process of Brainspotting,
Si miráis al proceso de Brainspotting, we don't ask the client too many questions, no le hacemos muchas preguntas al cliente and we don't try to engage them too much about information, y no queremos que se ocupe mucho con darnos información, because that engages the granular isocortex. porque esto hace que se ponga activo el isocórtex granular. If you look at the method of Brainspotting, Si miráis el método de Brainspotting, where we try to get in the tail of the comet to follow the head of the comet, donde procuramos situarnos en la cola del cometa siguiendo la cabeza del cometa, the head of the comet is the subcortex of the client. La cabeza del cometa es el subcórtex del cliente, Where the processing is much faster donde el procesamiento es mucho más rápido than it is in the neocortex. de lo que es en el neocórtex. So when therapy engages, if therapy tries to get to be the head of the comet, Si la terapia intenta ser la cabeza del cometa, okay, it's getting stuck in the granular isocortex. se queda atascada en el isocórtex granular. But we know that the client's process is always faster than ours. Pero sabemos siempre que el proceso del cliente es más rápido que el nuestro. So we follow them wherever they go. Así que le seguimos donde sea que vayan. The subcortex is also very engaged in the body. El subcórtex también se ocupa mucho del cuerpo. So we're always looking for body activity during the process. Así que siempre estamos buscando la actividad corporal durante el proceso, Okay, which we call body awareness. lo que llamamos consciencia corporal. So in the setup, we ask the client, you say, what would you like to work on? Así que cuando empezamos una sesión, le preguntamos al cliente con qué te gustaría trabajar. We're not trying to figure out if we can work with their issue. Y no tratamos de averiguar si podemos trabajar con su tema o no. And it doesn't have to be anything specific. Y no tiene que ser nada específico. It's whatever their issue is has to do with dysregulation. Cualquiera que sea el tema, tiene que ver con desregulación. So we're just looking for what dysregulates the client. Así que lo que estamos buscando es qué es lo que desregula al cliente. Which we call activation. Y a esto lo llamamos activación. Activation is the reflection of the dysregulation. La activación es el reflejo de la desregulación. We don't ask for cognitions. No preguntamos por cosas cognitivas. We don't take a specific history right away. No tomamos una historia específica. We look for a relevant history, Buscamos la historia relevante. which means a history that resonates with the subcortex. Es decir, la historia que resuena con el subcórtex. Even in the history taking that we do in Brainspotting, Incluso en esta historia que tomamos en Brainspotting, the client doesn't follow our questions. el cliente no sigue nuestras preguntas. We follow the client's answers. Nosotros seguimos las respuestas del cliente, Because we're not looking for a neocortical history. porque no buscamos una historia neocortical, We're looking for a subcortical history buscamos una historia subcortical that the client reveals as they're processing. que el cliente va a revelar mientras procesa. So activation can be about anything, La activación puede suceder con cualquier cosa okay? And all we do in Brainspotting is try to put a frame around it. y todo lo que hacemos en Brainspotting es tratar de poner un marco alrededor. And then we ask immediately, where do you feel the activation in your... Well, we ask the SUDS. Bueno, preguntamos por el SUDS So we have a subjective way of tracking where it starts and where it goes. para tener una forma subjetiva de rastrear dónde empieza, dónde acaba. And we go straight to where do you feel it in your body, Y después vamos directamente a dónde lo sientes en tu cuerpo, which gets direct access to the brainstem. lo cual nos da un acceso directo al tronco cerebral. And from there, Y de ahí we look for the eye position. buscamos la posición ocular, Again, that gets direct access to the midbrain, que otra vez nos da un acceso directo al cerebro to medio, the superior colliculi. a la colícula superior. Okay, all of this is done with relational attunement and presence.
Todo esto se hace con una presencia de sintonía relacional, which is the first part of the dual attunement frame. que es la primera parte de la sintonía dual, del marco de sintonía dual, And we strengthen and deepen the relational frame y fortalecemos y profundizamos el marco relacional with the neurological frame. con el marco neurológico. Okay, body awareness Consciencia corporal, matched with visual orienting. junto con la orientación visual. And inside of this frame, Y dentro de este marco, the process that happens el proceso que sucede, is different than the process that would happen without the frame. el proceso que sucede dentro de este marco es diferente del que sucedería con otro marco. Inside of the frame, Dentro del marco, the process is more focused el proceso es más enfocado and it's deeper, y es más profundo, more subcortical. más subcortical. But once the frame is set, Pero una vez que está colocado el marco, it becomes a mindfulness process. se convierte en un proceso de observación consciente. Now, mindfulness without a frame is very powerful. La observación consciente, el mindfulness sin un marco es muy poderoso, But mindfulness inside of this frame pero esta observación consciente dentro de este marco is much more focused and powerful. es mucho más enfocada y poderosa. And we call this processing Y llamamos a este procesamiento focused mindfulness. el mindfulness enfocado. Okay? All of this is meant to engage the subcortex Todo esto es para involucrar al subcórtex, to help the system to find the blocks in the subcortex, para ayudar al sistema a encontrar los bloqueos en el subcórtex. and then to hold the system's attention on those blocks. Entonces, mantener la atención del sistema en estos bloqueos, en estos obstáculos, And then help the system, with that focus, figure out what the block is about. y después ayudar al sistema con este enfoque a ver de qué trata este obstáculo. O este And then to resolve and release this block. y después resolver o soltar este obstáculo, Which helps the system come out of dysregulation que ayuda al sistema a salir de la desregulación and go into regulation. y entrar en regulación. Okay? You've just had a complete summary of how Brainspotting works Habéis tenido un sumario completo de cómo funciona el Brainspotting in the brain and the body. y el cerebro y el cuerpo.